Cirujanos o médicos, ¿cuál es la cosa más tonta sobre la que un paciente te ha mentido? ¿Fumas cigarrillos? No, lo dejé. ¿Cuándo lo has dejado? Esta mañana. Mi parte favorita es cuando lees las notas de los médicos y te das cuenta de que están hartos de las tonterías de los pacientes por su tono. Paciente, para colonoscopia rutinaria, se le pregunta si ha consumido sólidos en las 24 horas previas, el paciente confirma que no. Durante el procedimiento, se descubren varias docenas de granos de maíz en el colon y no se puede continuar. El paciente recibió instrucciones específicas de no consumir maíz de antemano, ya que esto había ocurrido en una visita anterior. Uno de los más comunes es el tabaquismo. El tabaquismo es un factor de riesgo enorme para la no consolidación de fracturas, es decir, una fractura que no se cura. Cuando entro en la sala de exploración de un paciente con una fractura sin consolidación y huele a cigarrillo, sé que fuma. Pero me dirán a la cara que no fuman. Antes de indicarles una cirugía de revisión, suelo pedir un análisis de orina, para detectar metabolitos de nicotina. Con frecuencia sale positivo y de repente ponen cara de Pikachu sorprendido. Edith, mucha gente comentó abajo, con razón, que indicar que eres fumador aumenta el precio de tu seguro. Esto es cierto. Sin embargo, el coste de las complicaciones tras una intervención quirúrgica eclipsaría el aumento de los costes de las primas de por vida. Yo aún así recomiendo a los fumadores que sean sinceros con sus cirujanos para que no se precipiten a someterse a cirugías que acaben mal. Sinceramente, las mentiras más tontas son las de las personas que mienten sobre la cantidad de alcohol u otras drogas que consumen. El síndrome de abstinencia del alcohol y las benzodiazepinas puede matarte, y si consumes opiáceos de la calle es probable que tengas una mayor tolerancia y que necesites más medicamentos en el hospital, así que sé honesto, realmente no me importa cuánto bebes o consumes, simplemente no quiero que empeores por algo que podemos planificar y prevenir. Un tipo vino por una herida en la parte inferior de la pierna que, según dijo, se había producido en un accidente en bicicleta. Los rayos X revelaron una bala dentro de la articulación del tobillo. La herida era de un disparo accidental mientras sujetaba una pistola. Aún no sé cómo no se fracturó nada. Es que estaba montando bicicleta en la TAM. Una modificación en el nepe. Se trataba de una operación electiva por encima de la cintura y el paciente negó tener perforaciones. Sin embargo, cuando la enfermera fue a colocar el catéter, se dio cuenta de que el paciente había modificado su nepe y lo había dividido o bifurcado con múltiples perforaciones para que pareciera una cobra. La enfermera no sabía cómo colocar el catéter. Los piercings también limitaban la capacidad de utilizar el electrocauterio. Además, también tenía incrustado un implante metálico que parecía infectado con un posible absceso. Se canceló el procedimiento y se pidió una consulta de urología para evaluar la infección y el absceso. Me caí en el sofá y un pepino sobresalía entre los cojines. Entró directamente. El paciente me dijo, estaba afuera trabajando en el jardín sin ropa y me resbalé. Así fue como una papa enorme terminó en mi trasero. ¿Cómo te hiciste esa puñalada en el abdomen? Puse un cuchillo en la encimera de la cocina y olvidé que estaba allí. Entonces caminé hacia él. ¿Yo ha comido o bebido algo hoy antes de la operación? Paciente no, con una chocolatina a medio comer enfrente. Yo está seguro. Porque si lo ha hecho, podría vomitar al adormecerse y podría entrar en sus pulmones, causándole la muerte. Paciente, entonces sí, me comí la mitad de esa chocolatina. Un tipo solía venir repetidamente diciendo que no había hecho caca en 7 días. Esto normalmente requería un examen de tacto con un dedo. Por eso seguía diciéndolo. El paciente solía venir cada vez que rotaban a los nuevos médicos, que no se daban cuenta de sus trucos. Un tipo vino fingiendo inconsciencia. No respondía ni al más doloroso de los estímulos, algunos eran bastante dolorosos. No se movía. Hablábamos entre nosotros de intubarlo. Entonces abrió los ojos y dijo: eso me lo hicieron la última vez, y no me gustó. ¿Tiene algún problema médico? No. Entonces no tiene diabetes.
No tengo diabetes. ¿Qué medicamentos está tomando? Metformina. Para la diabetes. Sin tener en cuenta las respuestas psiquiátricas y aburridas, como las personas que juran de todo corazón que toman sus medicamentos cuando claramente no lo hacen, que son la gran mayoría, no hay mucho, en realidad. Solo me viene a la mente una realmente única. Se trataba de un paciente que era un anciano realmente amable que siempre hablaba mucho con nosotros, contándonos historias, alabando la belleza de todo el mundo de forma tierna y respetable, diciendo lo realmente agradecido que estaba por nuestro trabajo, etc. Ese anciano siempre aparecía con valores de presión arterial muy altos, a pesar de que juraba que siempre usaba su medicación correctamente. Y después de que hiciéramos tantos cambios, con su medicación de muchas maneras diferentes, es natural pensar que hay algún problema con la forma en que los está tomando, si es que lo estaba haciendo. Sin embargo, un día, después de notar que siempre iba al baño antes incluso de llegar a la recepcionista, alguien descubrió que siempre comía un montón de sal pura antes de ser visto por cualquiera de los médicos, tratando de hacer que su presión se disparara intencionalmente. Más tarde descubrimos también, obviamente, que efectivamente no tomaba sus medicamentos correctamente también, con el fin de obtener este resultado una y otra vez. Resulta que sufría mucho de soledad, y era un anciano, que ya no tenía mucho contacto con su familia, pero sobre todo porque su familia no se acercaba a él casi en ningún momento, a pesar de que todos vivían cerca. Y en su desesperación, mantener una hipertensión peligrosa era la mejor manera que tenía de obtener contacto humano dentro de urgencias cada semana. Esto era lo más extraño, pero en general es muy común entre los pacientes de edad avanzada aparecer mintiendo sobre sus síntomas, solo tratando de conseguir algo de atención y un minuto en privado para hablar de cualquier otra cosa. La mayoría de las veces piden cita solo para hablar de trivialidades recientes, lo que les hace estar claramente mejor, aunque al final de la charla también es fácil ver cómo recogen parte de la tristeza que les produce la soledad. Al menos entre mis pacientes, es habitual que muchos lloren al marcharse. La soledad es un problema tan simple como complejo, y uno con el que nadie debería estar obligado a vivir. Su edad. Una mujer me dijo que tenía 30 cuando claramente no los aparentaba. Bueno, me moví a otras preguntas. Busqué en sus archivos y los informes de laboratorio mostraban su edad real. 41. ¿Cómo por qué? ¿Qué importa mentirle al personal de salud? Esto está relacionado con la salud, no con tu perfil de Tinder. Nadie va a ver esto y decir no voy a salir con una anciana. Por cierto, estaba casada y tenía hijos. Jaja, mi madre miente sobre mi edad para parecer más joven. Le dice a la gente que tengo 25 años. En realidad tengo 29.